Buenas tardes, no sé si se me escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí se escucha, doctor. Ya, Buenas tardes. perfecto. Buenas tardes, listo, gracias. ¿Me confirman, por favor, si se ve en mi pantalla? Hola, ¿me confirman, por favor, si se ve en mi pantalla? Sí, doctor, sí se visualiza. Ya, una confirmación adicional. Pasan los slides. Sí, doctor, sí pasa. Ya está, listo. Perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes con todos. Vamos a hablar hoy día sobre lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad autoinmune, crónica, multisistémica, de causa desconocida, como está indicado, con manifestaciones clínicas y de laboratorio proteiformes y curso y pronóstico variables. Entonces, su mismo nombre lo dice, el sistémico implica obviamente manifestaciones de diversos tipos de órganos o sistemas. Esta es una enfermedad en la cual la formación de autoanticuerpos y complejos inmunes circulantes es el hallazgo, es la característica más importante en esta enfermedad desde el punto de vista de la patogenia. Y el curso de esta enfermedad actualmente está caracterizado por la presencia de recaídas, o sea, episodios de actividad de enfermedad con periodos de remisión, el curso usual. Puede ocurrir de que el curso sea crónico, también eso es posible, evidentemente, pero lo más frecuente es que sea este el curso de la enfermedad. Esta es una enfermedad que no es muy frecuente, es muy importante definitivamente en la especialidad, pero sin duda no es una de las enfermedades más frecuentes en reumatología. Eh, La incidencia por 100.000 habitantes año varía de acuerdo a cada región. Por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia va de 23,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año. Y en Brasil y Europa más o menos tienen una incidencia similar. Un punto interesante es la incidencia por raza. Como ustedes ven, en negros, ya sea del Reino Unido o de Estados Unidos, donde hay la posibilidad de hacer estudios epidemiológicos de manera bastante, digamos, segura y confiable, muestran pues que la incidencia es prácticamente la misma en personas de raza negra, tanto del Reino Unido como Estados Unidos. Esto implica evidentemente que la rosa juega un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad, o la predisposición en todo caso.
En asiáticos está alrededor de 4,1 por 100.000 habitantes año, y en asiáticos y blancos más o menos una frecuencia parecida. Y de manera interesante, en nativos norteamericanos se ha encontrado también en algunos grupos una frecuencia alta de esta enfermedad, como también en otro tipo de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Esta enfermedad, como ya sabemos, se presenta en personas de edad joven, ¿no? De 15 a 40 años es el pico de enfermedad usual, pero de hecho se puede presentar a cualquier edad. La prevalencia se incrementa, como ustedes ven, en mujeres conforme van pasando los años, y el pico de prevalencia en Estados Unidos, por ejemplo, está alrededor entre los 40 y 59 años. Pero en Taiwán, esta prevalencia, el pico está entre los 30 y 39 años. O sea, las personas, a más, digamos, a menos edad, ¿no? La prevalencia se incrementa en estas regiones. Y como ustedes ven también, la prevalencia es casi el doble en Taiwán comparado con la prevalencia en Estados Unidos. Es conocido también que esta es una enfermedad de predominio de mujeres. A nivel mundial se considera que está alrededor de 10-1. Un estudio realizado en diversos países de Latinoamérica por un grupo llamado GLADEL, Grupo de Estudio de Lupus Latinoamericano, encontró una relación similar, ¿no? De 9-1. Esta es una enfermedad que condiciona incremento en la mortalidad, y hacia los años 50 del siglo pasado, la sobrevida a 5 años era menos del 50%. O sea, más de la mitad de los pacientes que tenían esta enfermedad fallecían a los 5 años. Con el advenimiento de diversas intervenciones terapéuticas, como por ejemplo el descubrimiento de la penicilina hacia fines de los años 40 del siglo pasado, y también a fines de los años 40 el inicio del uso de glucocorticoides, mejoró esta supervivencia. Y vemos que hacia los 80s y 90s esta supervivencia se incrementó, y hacia 10 años más del 85% de pacientes sobrevivían. Entonces, una menor, una menor complicación de infecciones producto del ingreso de antibióticos, un mejor control de enfermedad permitió que hubiera una mejor sobrevida. Sin embargo, estudios realizados en el presente siglo muestran que todavía siguen muriendo más personas con lupus comparado con la población general. Entonces, como ustedes ven, la tasa estandarizada de mortalidad es de 2 hasta 5, o sea, hasta 5 veces más riesgo o tasa de mortalidad en pacientes con lupus comparado con aquellos que no tienen esta enfermedad. Es la quinta causa de muerte en mujeres entre 15 y 24 años, y la sexta entre 25 y 34 años. Y miren, esta tasa estandarizada que habíamos mencionado en general de 2 a 5 en pacientes con lupus juvenil, o sea, pacientes con lupus menores o iguales a 16 años, esta tasa llega a ser casi 19 veces más. Entonces, este es un punto súper importante, ¿no? Esta enfermedad condiciona incremento de mortalidad, incluyendo a personas jóvenes.
Entonces, es un punto fundamental a considerar. Las causas de muerte son variadas, sin embargo, la mortalidad se presenta, como dice acá, con un patrón bimodal. Uno, la primera parte de la enfermedad, los primeros años, en el cual la actividad de la enfermedad tiene un papel importante en la mortalidad y además las infecciones y las complicaciones cardiovasculares, como ya complicaciones tardías, tanto de la enfermedad como del tratamiento con los glucocorticoides. En el Perú se hizo un estudio que es un modelo para hacer justamente estudios epidemiológicos en poblaciones, en países, en vías de desarrollo como el nuestro, y se veía pues que la prevalencia era en una población urbano marginal del este de Lima de 0,05%, ¿no? Entonces eso equivale más o menos, ¿no?, a 50 por 100.000 habitantes, que es más o menos parecido a la prevalencia global publicada recientemente, hace un par de años. Entonces vemos que esta prevalencia global está alrededor de 44 por 100.000 con este intervalo de confianza, y en nuestro país, de acuerdo a ese estudio Copenhague, estaría alrededor de 50 por 100.000. Entonces, más o menos, es una prevalencia parecida. En Argentina, vean ustedes, la prevalencia es menor, probablemente porque hay mayor cantidad de personas con ancestros de raza blanca. En cambio, por ejemplo, en negros norteamericanos, esta prevalencia es tan alta como 517 por 100.000, casi 10 veces más, ¿no?, que la prevalencia que existe en nuestro país. Entonces, nuevamente, la raza juega un papel importante en la frecuencia de esta enfermedad, pero también, como vamos a ver, en las manifestaciones clínicas del mismo. Como ya he mencionado, hay un grupo muy importante latinoamericano que incluye diversos países de la región, como Brasil, Argentina, Chile, nuestro país, Perú, dos centros de acá de Lima, el Hospital Revalidati y la Almenara, eh, también de Colombia, México, Venezuela, eh, entre otros, y justamente tenía como objetivo ver cuáles eran las características de nuestra población, ¿no? Entender cuál era nuestra situación. Y una de las cosas que se veía, por ejemplo, es que desde el punto de vista de compromiso renal, los mestizos latinoamericanos y eh, los negros latinoamericanos tenían una prevalencia mayor de compromiso renal con respecto a la población de raza blanca, cosa que ya se veía en otras poblaciones. Y eh, otras manifestaciones, como por ejemplo compromiso ocular menos frecuente en personas de raza negra, y así sucesivamente. Pero este punto de acá es muy importante, junto con el de compromiso cardiovascular, por lo que estas manifestaciones impactan mucho en no solamente la sobrevida, sino también en la calidad de vida. Los mestizos y los africanos latinoamericanos, de acuerdo a estos estudios de Gladel, mostró pues que tenían mayor actividad de enfermedad, y esto se ve reflejado tanto con los índices de actividad como el SLEDAI, como el índice de daño que es SLIC.
Y se veía pues que comparado con los de raza blanca, tenían una mayor actividad, a mayor porcentaje de edad y mayor actividad, y se veía pues que los mestizos tenían mayor daño comparado con los negros latinoamericanos, junto con los blancos. Otro punto importante, ya habíamos visto, ¿no?, que la mortalidad es mayor en lupus juvenil, y estos datos también muestran datos similares, ¿no? A menos edad, mayor riesgo de mortalidad. Y por ejemplo, la edad de comienzo en pacientes que habían fallecido con lupus era menor en los no blancos, o sea, mestizos y negros latinoamericanos, comparado con los blancos. Y la edad de la muerte también, como es de esperar, era menor en este grupo de no blancos. Esto es una enfermedad en la cual el riesgo de desarrollo de enfermedad en las familias, en cuanto a enfermedades autoinmunes, es mayor, sin lugar a dudas, con respecto a aquellos que no tienen estos antecedentes familiares. Y se ve, por ejemplo, que los familiares de primer grado, o sea, padres a hijos o hijos padres, ¿no?, el riesgo de tener lupus es de 17 veces más comparado con una persona que no tiene lupus. Y en gemelos homocigotos, este riesgo es altísimo, 315 veces más riesgo de desarrollo de lupus comparado con una persona que no tenga este antecedente. Y esto se ve reflejado en lo que se llama la concordancia de gemelos homocigotos, en el cual más o menos puede ser tan alta la concordancia como hasta un 60%. O sea que 6 de cada 10 gemelos que tienen lupus, el otro gemelo también va a tener lupus. El riesgo de enfermedad para artritis reumatoide, 2.5 veces, Sjögren, 5.8 veces, ¿no? Entonces, un punto importante adicional es que el 25% de los familiares o de los descendientes tienen alguna enfermedad autoinmune, no necesariamente lupus. Entonces, la herencia, la predisposición, hay de hecho una predisposición genética para el desarrollo de enfermedades autoinmunes, independientemente si estas son órgano específicas o no órgano específicas. Entonces, el lupus es una enfermedad autoinmune, sistémica, caracterizada por formación de complejos inmunes circulantes, los cuales van a condicionar el daño producto de la activación del complemento. Entonces, ya estamos viendo, pues, que hay una carga genética sin duda importante para el desarrollo de la enfermedad, que aunado con un factor ambiental va a condicionar la formación de autoanticuerpos generales y también específicos, y que por alguna circunstancia esta formación de autoanticuerpos va a generar un proceso inflamatorio y compromiso de los primeros órganos.
Entonces hay una fase preclínica en cual hay la formación de autoanticuerpos por una razón que todavía no se conoce. Esta formación de autoanticuerpos en algunas personas va a condicionar desarrollo de enfermedad y otras no. En quienes condiciona desarrollo de enfermedad y en quienes no, eso todavía no está definido. Lo cierto es que en muchas enfermedades autoinmunes, el desarrollo de la enfermedad se ve precedida de la formación de autoanticuerpos antes que se desarrolle las manifestaciones clínicas. Esto es cierto para artritis reumatoide, esto es cierto para el lupus, pero también es cierto que no todas las personas que desarrollan autoanticuerpos van a desarrollar enfermedad. Este es un punto súper importante. Entonces, luego del proceso inflamatorio inicial, el compromiso inicial de los primeros órganos, van a ocurrir procesos de reactivación, los llamados en inglés flares, compromiso de órganos adicionales. Este también es un punto importante. En cada proceso de reactivación, antes se consideraba de que si se activaba el problema renal, la siguiente activación uno esperaba que también fuera renal. Eso no es tan cierto porque también puede activarse y desarrollarse otras manifestaciones. Y un punto muy importante en esta enfermedad es que estos periodos de activación de enfermedad van a condicionar daño. Daño implica lesiones irreversibles. Por ejemplo, una neoplasia, una amputación de un miembro, un infarto agudo de miocardio, una proteinuria persistente, más de 3 gramos, etcétera, etcétera. Entonces, esos procesos de daño, diabetes mellitus, por ejemplo, también, esos procesos de daño se van acumulando conforme haya mayor proceso de activación de enfermedad. O sea, las recaídas van dejando su huella en el cuerpo. Entonces, uno de los objetivos más importantes del tratamiento es prevenir las recaídas. Entonces, hay un proceso de tratamiento en el cual lo que buscamos es controlar la enfermedad y luego del proceso de control de enfermedad, entonces busquemos un tratamiento que evite la recaída. O sea, tan importante como controlar el proceso de actividad, eh, es tanto o más importante el que evitemos las recaídas, porque a más daño, mayor riesgo de mortalidad. Por eso es importante esos aspectos. Y los otros aspectos importantes son estos tres que están mencionados: infecciones, arteriosclerosis y neoplasias. Las infecciones están incrementadas en pacientes que tienen lupus de por sí, pero también, evidentemente, por el tratamiento que reciben los pacientes. Y no solo los inmunosupresores, sino también y especialmente los glucocorticoides. Y esa es una de las razones por las cuales actualmente se propugna, se insiste, se recomienda que el uso de glucocorticoides sea evitado en la medida de lo posible. Y si no puede ser evitado el uso, usar la menor dosis posible y por el menor tiempo posible. Estas son, estas son manifestaciones, estos son conceptos muy importantes
eh, porque mayor tiempo de uso de glucocorticoides, mayor riesgo de infecciones, pero también mayor riesgo de arteriosclerosis, entre otro tipo de efectos adversos. Entonces, ese es, digamos, el principio, uno de los principios más importantes en la actualidad del tratamiento del lupus, evitar en lo posible el uso de glucocorticoides y en caso de que no sea posible, la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Las neoplasias son complicaciones, son comorbilidades que ocurren en pacientes con enfermedades autoinmunes. La artritis reumatoide y el lupus tienen un incremento por sí, por la misma enfermedad, de riesgo de linfomas, especialmente linfoma no Hodgkin. Pero también hay que considerar que hay medicamentos que pueden incrementar ese riesgo, especialmente la ciclofosfamida. ¿Ok? Entonces, es un punto también importante a considerar. Entonces, hay diversos factores que van a condicionar el desarrollo de esta enfermedad. No se sabe cuál es, a las finales, el desencadenante más importante. No se sabe exactamente cómo factores ambientales van a condicionar en un paciente predispuesto o una persona predispuesta el desarrollo de la enfermedad. Pero sí se sabe que hay diversos tipos de factores ambientales que participan y que influyen tanto en el desarrollo de la enfermedad como en la activación de la enfermedad e inclusive en la respuesta al tratamiento. Los factores ambientales más importantes: la radiación ultravioleta, el polvo de sílice, el tabaco y un producto que es el brote de alfalfa, que es la N-cannabinina. El tabaco es una sustancia, un producto que es dañino en diversas circunstancias, en diversos aspectos, ¿no? Ya sabemos que el tabaco incrementa el riesgo de diversos tipos de cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, etcétera. Pero también el tabaco incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente eh, la cardiopatía aterosclerótica. Pero adicionalmente ya se ha demostrado que el tabaco incrementa el riesgo de desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces, esta es una razón adicional para, yo diría, proscribir el uso de tabaco a nivel mundial. El tabaco es un producto que es definitivamente un veneno y no debería ser consumido por nadie en sus diversas variantes. Entonces, adicionalmente, por lo tanto, es muy importante preguntarle a una persona que tiene una enfermedad autoinmune si consume tabaco. Y si es así, hay que explicarle cuál es la circunstancia por la cual es fundamental, necesario suspender este producto. La radiación ultravioleta es otro factor también importante en el desarrollo de la enfermedad y en la activación del mismo. Y eh, se ha visto claramente que la exposición a radiación ultravioleta se asocia a incremento en actividad de la enfermedad, no solamente cutánea. Por lo tanto, una parte importante del tratamiento en el paciente con lupus es justamente usar bloqueadores solares. El uso de bloqueador solar es parte fundamental en el tratamiento de esta enfermedad. No debemos soslayar, ¿no?, la importancia del uso de bloqueadores.
Por último, brotes de alfalfa, la L-canavanina es un factor que puede también condicionar actividad de enfermedad. Entonces, está claro que hay factores ambientales que aunados a factores genéticos van a condicionar el proceso de actividad de enfermedad. Una muestra adicional de la importancia del factor ambiental es el lupus inducido por drogas. Este es una entidad en la cual las personas presentan manifestaciones clínicas generales, fiebre, malestar, dolores articulares, mialgias, puede haber citopenias, ¿no? Leucopenia, linfopenia, positividad de ANA, usualmente patrón homogéneo, y positividad de anticuerpos antihistonos. La característica de este lupus inducido por drogas es que estas manifestaciones clínicas, que son muy similares a un lupus, se presentan cuando se inicia una droga que se ha descrito que esté relacionada a este evento, por ejemplo, antihipertensivos como tilopa y ralacina, tuberculostáticos o antituberculosos como lisonacida, etcétera, en el cual se inicia el tratamiento y aparecen las manifestaciones. Se suspende la medicación que sospechamos ha condicionado los síntomas y el proceso debe de desaparecer. Hemos hablado sobre esto. Entonces, en la patogénesis, ya hemos hablado de estos diversos tipos de factores ambientales: tabaco, polvo de sílice, radiación ultravioleta, infecciones, especialmente infecciones virales, que van a hacer que haya una activación de las células dendríticas, maduración del mismo, presentación antigénica, y la presentación antigénica sería asociada a un defecto en la depuración de los cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos, al no ser depurados, ¿no?, de los tejidos, van a condicionar que se presenten, que haya mayor posibilidad de presentación de estos autoantígenos, y por lo tanto, esta activación de las células dendríticas, que son las células presentadoras profesionales, va a condicionar, uno, mayor formación de interferón alfa. Este interferón alfa de por sí activa más a las células dendríticas, y a su vez el interferón alfa va a activar a los linfocitos T, CD4, y estos linfocitos T CD4 activados, producto de la presentación antigénica, va a condicionar producción de citoquinas, pero además va a condicionar estimulación de linfocitos B. Este interferón alfa, que actualmente se está viendo, es uno de los, digamos, una de las moléculas más importantes, y de hecho se está empezando a dar tratamiento dirigido a bloquear esta actividad de interferón alfa. También de por sí activa a los linfocitos B para que se diferencien a células plasmáticas y formen los autoanticuerpos. Entonces, se forman los autoanticuerpos, se forman los complejos inmunes circulantes, junto con los antígenos
¿no? El producto de la falta de depuración de los cuerpos apoptóticos, y estos complejos inmunes circulantes se depositan en los tejidos, órganos, y van a condicionar justamente la activación de la cascada del complemento y el daño celular respectivo. Muy bien. Entonces, el lupus, al ser una enfermedad sistémica, tiene múltiples manifestaciones clínicas. No existe un paciente con un solo tipo de presentación de enfermedad. Se puede presentar de muchas maneras. Se puede presentar con artritis, con compromiso cutáneo. El compromiso cutáneo puede ser múltiple, como vamos a ver. Puede producir miopatía inflamatoria, puede producir cardiomiopatía, puede producir endocarditis, puede producir lo que ustedes imaginen. Lo que no produce, por ejemplo, es osteomelitis, obviamente. Tampoco en general produce compromiso hepático, en general. Entonces, pero prácticamente cualquier órgano de nuestro organismo puede ser comprometido en esta enfermedad. Por lo tanto, no hay, no existen criterios diagnósticos. Al no haber una manifestación, un cuadro clínico típico de la enfermedad, entonces, a las finales, el diagnóstico, digamos, el patrón de oro, ¿no? Para el diagnóstico de lupus es el diagnóstico hecho por un experto. Y en este caso, pues obviamente por un reumatólogo. Entonces, teniendo en cuenta eso, se han desarrollado diversos criterios de clasificación en el tiempo. Uno de los primeros es este que les estoy mostrando, del año 1958, en el cual lo dividía en manifestaciones mayores y manifestaciones menores. Y un aspecto importante es este término, no explicado por otra cosa. Fiebre prolongada, no explicada por otra razón. Por ejemplo, si una persona que tiene lupus tiene una neumonía y hace fiebre, es evidente que esa fiebre no es por el lupus. Pero si esa misma persona con lupus está con fiebre y evaluamos si es que hay algún proceso infeccioso de por medio, racionalmente descartamos que no hay infección, entonces ese es el punto de fiebre prolongada no explicable. Lo mismo para la serositis pleural, serositis pericárdica, serositis peritoneal, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que debemos de hacer un diagnóstico diferencial, debemos de descartar otras causas de la manifestación clínica para poder atribuirlo a el lupus. ¿Ok? Hacia el año 1971 dijeron, estos criterios del 58 no están muy claros, no están muy específicos, y quisieron catalogar, ¿no?, diversas manifestaciones que pudieran ser más específicas de la enfermedad o que tengan una mayor sensibilidad también. Entonces, rash en alas de mariposa es una manifestación que es frecuente, pero que siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales. El lupus discoide es una manifestación bastante específica del lupus, pero el fenómeno de Raynaud es una manifestación clínica que, si bien es parte del cuadro clínico de la enfermedad, no es muy específica del lupus. Entonces,
juegan con lo específico y lo más sensible. Pero definitivamente se fueron modificando estos criterios porque algunas cosas no tenían sentido. Por ejemplo, artritis sin deformidad es un hecho que los pacientes con lupus también pueden tener artritis y deformidad articular. Específicamente, los pacientes que desarrollan la artropatía de Yacut, en el cual hay desviación cubital de manos, dedos en cuello de cisne, pulgar en Z, pero la diferencia con la artritis reumatoide, que también produce esas deformidades, es que son deformidades reductibles y sobre todo no erosivas. Evidentemente, la proteinuria mayor de 3,5 gramos es un punto de corte demasiado alto, porque acá solamente estamos hablando de una proteinuria en rango nefrótico. Y los pacientes que tienen nefritis lúpica, diría, sin temor a equivocarme, que los que tienen nefritis lúpica, 20, 30% máximo, tienen un síndrome nefrótico. Entonces, un porcentaje importante de pacientes con lupus que tienen nefritis no tienen ese grado de proteinuria. Por lo tanto, como ustedes ven, pues, eh, habían algunos aspectos que debían ser mejorados para clasificar mejor a un paciente como lupus. Insisto, clasificar, no diagnosticar, ¿sí? Y entonces, en estos criterios, ya no consideraban artritis con deformidades, sino una artritis no erosiva, que es una característica importante y diferencial de la artritis reumatoide, de dos o más articulaciones periféricas, o artropatía de Yacut, justamente lo que les estoy mencionando. Y en la parte renal, ya consideraron pues una proteinuria mayor de 0,5 gramos diarios, que es un punto de corte más acorde con la realidad. Incluyeron y continuaron incluyendo convulsiones y psicosis, pero afinaron un punto importantísimo: convulsiones y psicosis sin uremia, cetoacidosis o trastornos hidroelectrolíticos o infecciones. Un paciente con convulsiones y tiene lupus debería hacerse de punción lumbar para descartar infecciones, incluyendo infecciones oportunistas. Uno de los problemas más importantes de usar estos criterios como diagnóstico es que una importante cantidad de pacientes no llegan a cumplir criterios, sino recién hacia los 5, 7 años. Entonces, como ustedes ven en este gráfico, este es un estudio que evaluó justamente qué pasaba si se aplicaban esos criterios de clasificación a una persona que había sido diagnosticada por un reumatólogo como lupus, y se vio que hacia el año de enfermedad, solamente la mitad de los pacientes cumplían los criterios de clasificación. Ese es un punto súper importante. Y esa es una muestra clara de que estos criterios no deben ser usados para efectos de diagnosticar a un paciente. Entonces, estos criterios de clasificación son fundamentalmente dirigidos para uniformizar a pacientes que van a participar en diversos tipos de estudios de investigación, ya sea clínicos, epidemiológicos, terapéuticos,
¿no? Pero ese es el objetivo de esos criterios de clasificación. ¿Ok? Entonces, se crearon otros criterios en el año 2012 con el objetivo de tener una mayor sensibilidad con una especificidad similar. La diferencia con los criterios anteriores es que consideraba suficiente para clasificar como lupus tener una biopsia renal positiva, definida como una biopsia renal proliferativa, focal o difusa, con ANA positivo o anti-DNA presentes. O sea, un paciente con una nefritis proliferativa, con ANA positivo, diagnóstico o clasificado, y de hecho diagnosticado en este caso también como lupus. Algunos aspectos importantes con respecto a sensibilidad y especificidad que muestran que estos criterios, ¿no?, se van, digamos, mezclando para encontrar, digamos, unos criterios que pudieran, digamos, ser, digamos, suficientemente sensibles para que no se escape ninguno y suficientemente específicos como para asegurarnos de que los pacientes que están entrando a un estudio sean realmente lupus y no sea otra enfermedad, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que un rash discoide da especificidades bastante altas, cerca del 94%, la alopecia también casi 96%, pero miren, los anticuerpos anticulares tienen una especificidad baja, 45%. ¿Eso qué significa? Que más de la mitad de las personas que tienen un anticuerpo antinuclear positivo no tienen lupus. ¿Ok? Entonces, tener positividad de anticuerpo antinuclear no me asegura de ninguna manera que esta persona tenga lupus. Y hacia el otro lado, es bastante frecuente la positividad de anticuerpos antinucleares en personas que tienen lupus. O sea, es poco frecuente que un paciente con lupus sea ANA negativo. Ese es el criterio. Ahora, hay anticuerpos que son bastante específicos, como el anti-SN. Como ustedes ven, casi 99% de especificidad, pero una sensibilidad baja. Solamente la cuarta parte de pacientes con lupus tiene anti-IgM positivo, pero el hecho de tener un anti-IgM positivo nos da casi la seguridad de que tiene lupus. Solamente 1% de los que tienen anti-IgM positivo no tiene lupus. Entonces es prácticamente una manifestación de laboratorio, un autoanticuerpo que es muy útil para, digamos, sustentar nuestro diagnóstico de lupus. Las manifestaciones clínicas son bastante variadas, como ya hemos mencionado, y el famoso rash malar no es la única manifestación de lo que ahora se considera como un lupus cutáneo agudo. Rash malar, lupus buloso, rash maculopapular, necrólisis tóxica epidérmica, fotosensibilidad, todos son parte de lo que es el lupus cutáneo agudo. El lupus cutáneo subagudo, en sus variantes anular y epitemato descamativo o psoriasiforme. Y el lupus cutáneo crónico, que no solamente pues, es el lupus discoide, sino también lupus hipertrófico, la paniculitis, el lupus mucoso, lupus túmidos, lupus pérneo, también son
formas de lupus cutáneo crónico. Entonces, hay más de una manifestación a ser considerada y, como ustedes ven, en los criterios anteriores solamente decía rash malar y rash discoide, y el resto de manifestaciones cutáneas no eran ni consideradas. Muy bien. Entonces, se creen estos criterios del año 2019 y teniendo en cuenta lo que les había dicho, que es poco frecuente tener un anticuerpo antinuclear negativo, en los criterios de 2019 dijeron, ok, para para clasificar un paciente con lupus, en estos criterios, pues tiene que tener como base la positividad de anticuerpos antinucleares. ¿A qué títulos? 1,080 con este tipo de sustrato que son las células HEP2. Entonces, si había este anticuerpo antinuclear positivo en un paciente con sospecha, pues entonces se evaluaba las características adicionales. Por ejemplo, fiebre, era considerado como 2 puntos, leucopenia 3, psicosis 3, alopecia 2, lupus cutáneo agudo, uno de los que tienen más puntaje, 6 puntos, músculo esquelético, artritis, una biopsia renal con una nefritis clase 3 o 4, o sea, proliferativas, 10 puntos de frente, y eso iba con respecto a esto, a los criterios anteriores de 2012, que decía tener ANA o anti-DNA positivo más biopsia renal, una nefritis tipo 3 o tipo 4, clasificado como lupus. Y este recoge también lo mismo. Hipocomplementemia, y estos anticuerpos específicos de lupus, bastante específicos, tienen una puntuación también, como ustedes ven, una puntuación alta. Y para clasificar un paciente como lupus, pues debía tener una puntuación de 10 a más. ¿Ok? Entonces, punto final, con respecto a esta parte, el diagnóstico es fundamentalmente clínico y el punto más importante para decir si este paciente tiene o no lupus es el diagnóstico por el reumatólogo, que es el experto. Y en este artículo, pongo entre comillas porque lo cito exactamente, dice el diagnóstico requiere una combinación de características clínicas y por lo menos una anomalía inmunológica relevante. O sea, es infrecuente. Por ejemplo, si habíamos dicho que la característica más importante es la formación de autoanticuerpos y complejos inmunes circulantes desde el punto de vista inmunológico, la ausencia de estos anticuerpos, eh, si bien no nos descarta al 100%, pues nos aleja esa posibilidad. ¿Sí? Un punto importante también a tener en cuenta es que aproximadamente el 5% de la población adulta tiene anticuerpos antinucleares positivos. Y una vez más, la positividad de anticuerpos antinucleares no es suficiente para plantear el diagnóstico de lupus. Muy bien. ¿Cuáles son los patrones de anticuerpos antinucleares? El homogéneo, moteado, nuclear y centromérico. Y hay diversos tipos de patrones que pueden estar asociados a el lupus, pero también asociado pues a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, como hemos visto, el anticuerpo anti-SM, que es bastante específico del lupus,
Desde el punto de vista de patrón de inmunofluorescencia, lo que se espera es encontrar un patrón moteado grueso. La positividad de anticuerpos anti-DNA se asocia más a un patrón homogéneo. Para esclerosis sistémica, el patrón centromérico, ¿no? Se asocia también al anticuerpo específico CMPB. La RNA polimerasa 3, que es bastante importante en esclerosis sistémica, que es la que da uno de los, digamos, factores de mal pronóstico en esta enfermedad, también parecido al SM, es patrón moteado grueso. Lupus inducido por drogas, lupus, artritis idiopática juvenil y otras enfermedades, el patrón homogéneo se presenta asociado a los anticuerpos antihistonas. Anticuerpo anti-RO, que es importante en el Sjögren, pero también en lupus, el patrón que esperamos es el moteado fino, el RO60. Muy bien, entonces así como ustedes ven, pues hay diversos tipos de anticuerpos y el anticuerpo no específico, este anticuerpo DFS70 no es específico para lupus, se presenta hasta en 8% de individuos sanos y no está asociado a enfermedades reumáticas. Entonces, la positividad de este anticuerpo nos aleja la posibilidad de lupus. ¿Y cuál es el patrón que se ve en estos casos? Moteado fino, parecido a el que se ve con el RO60. Muy bien. Entonces, el lupus, al tener una serie de manifestaciones clínicas, las pruebas de laboratorio a solicitar, evidentemente, son los autoanticuerpos. Las células LE ya no se usan. Los anticuerpos antinucleares hay tanto por inmunofluorescencia y también por el método de ELISA. Y el anticuerpo antinuclear por inmunofluorescencia o ELISA son exclusivamente útiles para la parte del diagnóstico, al igual que el anti-SM. En cambio, el anti-DNA es útil tanto para diagnóstico como para seguimiento. Aquellos pacientes con lupus que incrementan los niveles de anti-DNA suelen tener mayor actividad de enfermedad. Y si la enfermedad se va controlando, los niveles de anti-DNA van disminuyendo. El consumo de complemento es un factor también importante para evaluación de actividad de enfermedad junto con el anti-DNA. Pruebas generales, un hemograma evidentemente es súper importante. Esta enfermedad se asocia, pues como ya sabemos, a leucopenia, linfopenia, ocasionalmente neutropenia, anemia por enfermedad crónica, por lo tanto un hemograma sin duda es importante. Reactante de fase aguda, importante sin duda. Sobre todo la velocidad de cimentación, que es la que sensiblemente se incrementa pues cuando hay actividad de enfermedad. En cambio, la proteína C reactiva, que también es importante solicitarlo, usualmente no se eleva y cuando se eleva en muy poca cantidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque uno nos permite, hay pacientes que tienen pues diversos tipos de manifestaciones, que pueden tener otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una vasculitis sistémica asociada a ANCA. En esos casos, la velocidad de sedimentación y proteína C reactiva se elevan de manera paralela.
En cambio, en el lupus, la velocidad de sedimentación se eleva y la PCR o está normal o ligeramente baja, ¿no? Esos datos nos permite orientarnos más hacia una enfermedad que otra, pero también adicionalmente la proteína C reactiva nos sirve que en pacientes que tienen, por ejemplo, fiebre, no sabemos si es por la enfermedad o es por alguna infección concomitante, la PCR que estaba normal, pues se eleva. Y eso nos debe orientar hacia una infección. El perfil lipídico es importante porque, como ya hemos visto, en esta enfermedad hay un incremento en el riesgo de arteriosclerosis. Por lo tanto, una parte esencial de la evaluación de pacientes con lupus es justamente evaluación del riesgo cardiovascular. Los síntomas generales son muy frecuentes: fiebre, malestar, artralgia, mialgia, baja de peso, ¿no? Son manifestaciones muy frecuentes. Y tener siempre presente que cuando hay fiebre, no importa que digamos, esto es por la enfermedad, siempre debemos descartar un proceso infeccioso. Debemos tenerlo presente. Compromiso locomotor puede haber, pues, artralgias, artritis, y la artritis puede ser mono, oligo o poliarticular. Más frecuente el patrón de compromiso articular es poliarticular, de hecho, pero puede haber otras manifestaciones como compromiso tendinoso, puede haber inclusive hasta ruptura tendinosa, necrosis aséptica, que si bien es más frecuente que ocurra por el producto del uso de corticoides, pero también por la misma enfermedad puede presentarse. Esta es la artropatía de Yacut, ¿no? Con deformidades sin lesiones óseas. Manifestaciones cutáneas específicas, las que están incluidos dentro de la criterio de clasificación: lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo crónico. Y las inespecíficas son aquellas que se asocian y se pueden presentar en otras entidades. Una úlcera cutánea no es una manifestación específica, el livido reticular de la misma manera tampoco lo es, pero es una manifestación importante y que nos sugiere una enfermedad autoinmune sistémica. El rash malar, característicamente, que respeta el surco nasogeniano. Úlceras orales, usualmente lecho eritematoso, ¿no? Sin coloración blanquecina y usualmente no doloroso. Lupus discoide, este ya es digamos, la fase cicatrizal. La alopecia en el lupus, que es bastante característica, como habíamos visto, es una alopecia usualmente difusa, eh, con el cabello, como ustedes ven ahí, finito, es un cabello de bebé, fácil desprendimiento, quebradizo, ¿no? El famoso lividor reticularis. La forma del lupus cutáneo subagudo parece una psoriasis, de hecho es llamado como psoriasiforme, ¿no? La paniculitis, zonas de daño del tejido celular subcutáneo. Puede acompañar, obviamente, otras manifestaciones como lupus cutáneo agudo, como esta zona, por ejemplo. Vasculitis con hemorragia, ¿no? Hemorragia cutánea, como ustedes están viendo. O infartos periunguales o eritema periungual, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Comparen con este borde. Lupus hipertrófico, lupus túmido, son lesiones papulares con rojo muy intenso. Lupus pernio, que se presenta en zonas sacrales. Ya habíamos mencionado esto. La nefritis, más importante,
en mestizos y afro-latinoamericanos. Y las formas más severas son las formas proliferativas, especialmente la forma difusa. Pero las dos, la tipo 3 y la tipo 4, son sin duda las de mayor gravedad. En la biopsia renal, antes se consideraba como mínimo 8 glomérulos, ahora se considera 10, y los índices de actividad implican las lesiones glomerulares que implican proliferación celular, necrosis fibrinoide, trombos hialinos, semilunas celulares, infiltración leucocitaria y también el compromiso túbulo intersticial e índices de cronicidad. Entonces, acá vemos, por ejemplo, una lesión proliferativa focal, acá vemos una creciente fibrosa, ¿no? Una fibrosis capsular, acá vemos también una creciente epitelial, asociado también a proliferación, otra creciente, ¿no? Que está ahogando realmente al glomérulo, ¿no? Lo que se llama un asa de alambre, implica depósitos de complejos inmunes circulantes a nivel subendotelial. Puede haber también fenómenos trombóticos intravasculares. Las lesiones en asa de alambre, como dije, trombos hialinos localizados en la luz de los capilares intraglomerulares, complicaciones neurológicas de diversos tipos, accidente cerebrovascular, cefalea, meningitis aséptica, mielopatía, convulsiones, compromiso periférico, ¿no? Inclusive, como está indicado acá, una polirradiculonefritis, o sea, como un Guillain-Barré, se puede presentar, como miastenia gravis puede presentarse, depresión, psicosis, de la misma manera, compromiso ocular en el fondo de ojo, depósitos eh, a nivel de la retina, los famosos cuerpos citoides, que es una expresión de una vasculitis, compromiso pulmonar, sin duda lo más frecuente, la serositis, pero también hay neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial, disfunción diafragmática y una manifestación importante y que es de seriedad, que es la hemorragia pulmonar. Serositis pericárdica, serositis pleural, perdón, serositis pleural, ¿no? Una enfermedad pulmonar intersticial, y esto es una hemorragia alveolar, de hecho, disfunción diafragmática con elevación de mi diafragma izquierdo, compromiso hematológico. En cuanto a anemia, hay dos tipos fundamentalmente: anemia por enfermedad crónica y anemia hemolítica. Arteriosclerosis ya lo hemos mencionado, y solamente destacar de este slide que el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria e inclusive desarrollar infarto agudo miocárdico en personas entre 35 y 44 años es 52 veces más que el mismo grupo etario, sin la enfermedad. Este es un punto que les debo recordar, porque pueden llegar a su guardia un paciente con lupus que tenga un dolor precordial, y como tiene 30 años, 35, 40, dice: no, este paciente, ¿cómo va a tener infarto? Dolor precordial, descarten de todas maneras un paciente con lupus infarto de miocardio. En varones, ¿hay alguna diferencia con mujeres? Sí, mayor frecuencia de serositis, mayor frecuencia de compromiso renal, mayor riesgo a progresar a falla renal terminal, 5 veces más que las mujeres, miren. Sin embargo, la mortalidad y la sobrevida
son similares. Y la actividad de la enfermedad inclusive también es similar. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, en varones, digamos, la, digamos, la diferencia más importante es la parte del compromiso renal, en el cual tiene mayor riesgo a desarrollar falla renal terminal, ¿no? Y evidentemente también mayor daño. El lupus de inicio tardío se define como lupus en personas mayores de 50 años, aproximadamente son el 20% del total. Mujeres a hombres, la frecuencia es más o menos similar, casi 1:1. Y la diferencia fundamental es que hay una menor frecuencia de nefritis lúpica. Por último, el tratamiento debe ir dirigido a lo que tenga el paciente, teniendo en cuenta lo que ustedes han visto. Esta es una enfermedad que puede tener manifestaciones severas de enfermedad, otra que puede tener, llamémoslas moderadas, y otras manifestaciones leves. Entonces, para una manifestación severa de enfermedad, usualmente, que ponga en riesgo la vida, pues mi enfoque terapéutico va a ser pulso metilprednisolona y adicionalmente uso de algún inmunosupresor, micofenolato, ciclofosfamida, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta lo que les había mencionado al inicio, los objetivos del tratamiento considera, uno, tratar la enfermedad y con qué objetivo bajar la actividad de la enfermedad y que no haya actividad en un órgano mayor. ¿Ok? Entonces, conseguido una baja actividad o una remisión, el siguiente objetivo debe ser, como ya hemos mencionado, prevenir la reactivación, prevenir las recaídas. Y ya habíamos mencionado también, prevenir el daño. Estas recomendaciones son de hace ya buena cantidad de años, más de 15, pero se sigue manteniendo estos principios. Manejo de comorbilidades, infecciones, hipertensión, diabetes, arteriosclerosis, osteoporosis, anemia, osteonecrosis, etc. Fotoprotección sigue siendo importante. Cambio en estilo de vida, no tabaco, fundamental. Reducción de peso, ejercicios en pacientes sin compromiso de órgano mayor, antimaláricos, glucocorticoides a dosis bajas, compromiso en general mayor, compromiso de severidad, inmunosupresores en general, incluyendo ciclofosfamida o micofenolato. Podemos usar, por ejemplo, metotrexate, leflunomida para pacientes que tienen compromiso articular fundamentalmente. Podemos usar acetioprina como terapia de mantenimiento en un paciente que tiene, por ejemplo, que ha tenido una plaquetopenia severa y que ya se controló, ¿no? Podemos usar ciclosporina para compromiso renal membranoso, por ejemplo, al igual el tacrolimus, aunque el tacrolimus también se ha ensayado en formas de proliferativa difusa y focal. Voclosporina, que se ha empezado a usar para el tratamiento de lupus, especialmente de compromiso renal, tratamiento definitivamente caro. El uso de antimaláricos está subrayado ahí en amarillo porque los antimaláricos juegan un papel muy importante en el tratamiento de lupus. Todo paciente con lupus, independientemente de la manifestación clínica que tenga, debería usar antimaláricos por diversas razones. La primera, hay menor mortalidad. La segunda, se asocia a menos daño. La tercera, se asocia a menos frecuencia de recaídas. Entonces, los antimaláricos son fundamental en el manejo del lupus. Y hay diversos biológicos que se están usando, rituximab, belimumab,
y últimamente el anifrolumab, que es un anti-interferón 1 alfa. Entonces, este es un esquema propuesto de tratamiento que va a ir tratando de acuerdo a cuáles sean la administración clínica. Si tenemos, por ejemplo, una actividad leve, como fatiga, por ejemplo, rash, alopecia, úlceras orales, artralgias, mialgias, una plaquetopenia moderada a leve, podemos usar glucocorticoides tópicos, por ejemplo, para el compromiso cutáneo, o prednisona no más de 20 miligramos por 1 a 2 semanas, 1 a 2 semanas, o glucocorticoides parenterales o intraarticulares, hidroxicloroquina, metotrexate, antiinflamatorios y tratamiento ya cuando se controla la enfermedad, prednisona a dosis menores o iguales a 7,5, hidroxicloroquina, metotrexate como tratamiento de mantenimiento. Si ya la manifestación es más severa, usaremos, por ejemplo, pulsos de metilprednisolona, usar prednisona, de preferencia no más de 0,5 miligramos por kilo. La tendencia definitivamente es usar la menor dosis posible, como estaba mencionando, pero también en algunos casos, por ejemplo, una plaquetopenia severa, no se prefiere usar dosis de 1 por kilo. Usar miclofenolato, ciclofosfamida, hidroxicloroquina, la base en todos los casos, y como mantenimiento los mismos medicamentos prácticamente indicados acá. Entonces, el tratamiento de lupus va dirigido, uno, a controlar la enfermedad, ¿no? A controlar la actividad de la enfermedad, dependiendo de el nivel de actividad de enfermedad, decidiremos la intensidad del tratamiento. Y podemos plantear algunos aspectos específicos, ¿no? Por ejemplo, esta guía, publicada recientemente el año pasado, para manejo de nefritis lúpica, considera, como todo paciente, usar hidroxicloroquina y usar terapia triple, pulso de glucocorticoides, prednisona, dosis máxima 40 miligramos, con disminución lo más rápido posible, miclofenolato mofetilo, y en caso que haya factores de riesgo como una proteína más de 3 gramos, usar un inhibidor de caucilerina como tacrolimus o ciclosporina, por ejemplo. Y en caso de que haya algunas manifestaciones extrarrenales, pudiera ser útil, por ejemplo, el uso de belimumab en vez de inhibidores de caucilerina. Entonces, como ustedes ven, esta pues es una enfermedad bastante compleja, con múltiples variables, en los cuales debemos de estratificar al paciente de acuerdo a el compromiso de enfermedad. Recordar que esta es una enfermedad que puede afectar cualquier parte de nuestro organismo y que es fundamental el manejo general. Educación del paciente, ejercicio, eh, uso de fotoprotectores, es fundamental. Cambio en hábitos como por ejemplo el consumo de tabaco y tratamientos farmacológicos, sin duda el más importante y que debe estar en todo paciente, la
hidroxicloroquina. Y por último, uso de glucocorticoides, en lo posible no usarlos, y si no, usar la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Y eso sería todo con respecto a este tema. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda? No, doctor. ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, entonces es todo de mi parte. Bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor.